breve introducción, en el caso de México, la transición de modelos económicos tuvo manifestaciones desde 1986 que culminaron con el crack bursátil de 1987, cuando se provocó pánico en el mercado de valores. Años después se presentó una crisis financiera, cambiaria y económica en 1995 que ocurrió como efecto de la ausencia de supervisión bancaria y como resultado de la apertura económica y la desregulación. Como consecuencias de estas crisis, se reestructuraron los mercados de manera que trajo consigo reformas jurídicas que incidieron en el ámbito financiero y fiscal. Sumado a estos cambios, el desarrollo tecnológico favoreció el progreso de las grandes empresas privadas en el mercado bursátil, de modo que se incrementó el número de grupos corporativos que tienen actividades comerciales en el mercado de valores. A continuación, vamos a hablar sobre un diagnóstico de la administración de riesgos de grandes empresas privadas del mercado de valores de la Ciudad de México. Para las empresas multinacionales, las privadas, los gobiernos y para las corporaciones y el desarrollo económico, describir las empresas privadas no ha sido sencillo. Sin embargo, ha proporcionado los lineamientos y las directrices que argumentan conductas de las organizaciones multinacionales, como el que se establezcan en más operaciones comerciales. Con esta idea, las empresas tienen un enfoque de aumento universal expansivo y en este sentido las empresas también tienen un destacado alcance territorial. En este desarrollo, las corporaciones multinacionales diligentemente han equiparado preceptos y han creado pautas para reordenar la conducta de los gobiernos y de las grandes empresas privadas. Los estados fortalecen el esquema político y reforman el marco jurídico en su región. Y en tanto, los grupos de empresas dan cumplimiento a las normas jurídicas y sociales. En la situación de México, el régimen se ha comprometido para que el territorio reciba más inversión extranjera y para que las empresas foráneas se asocien con empresas mexicanas para que asocien y integren sus actividades en distintos sectores económicos. Organismos reguladores. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del cual está el legado del conteo de organizaciones e individuos que hay en México, halló que en el censo que hizo en el 2015 la conducta y la representatividad de las organizaciones enormes en México y reveló que el 0.2% de las entidades económicas permanecen clasificadas como organizaciones gigantes y en este porcentual se hallan los equipos transnacionales que le brindan trabajo al 35.2% de la población y generan el 73.9% de los bienes y servicios que hay en el territorio, o sea, casi el 74 pesos de cada 100 lo generan las transnacionales. Al ser este conjunto de organizaciones el que sustenta en su porcentaje fundamental la economía y lleva a cabo su ocupación primordialmente en la zona financiera y cotizan en el mercado bursátil. Conforme al conteo de la INEGI, son 3.662.688 las unidades económicas que se hallan geográficamente distribuidas en el territorio y en la zona urbana y rural. En general son 12.928 organizaciones que pertenecen a la clasificación como gigantes y emplean a 5.586.388 personas. Esto representa el 0.35% a grado nacional y en la Ciudad de México permanecen ubicadas 2.479 monumentales organizaciones en el sector económico de manufactura, negocios y servicios que concentran el 7.8% de las
de las personas total ocupadas a grado nacional. Las gigantes organizaciones hacen con fuerza la actividad de manufactura, le sirve la actividad de servicio con el 0,39% y al final la zona de negocio con el 0,23%. Destaca la zona de manufactura con la ocupación de personal y es la actividad económica de más actividad o sea, de más actividad de producción bruta. Actualmente, 137 empresas del sector privado se encuentran cotizando en el mercado de valores bajo los diferentes sectores de la economía, como lo son la producción, el sector comercial, y las acciones se encuentran suscritas en el Registro Nacional de Valores y bajo el régimen de sociedad anónima bursátil, y estas a su vez se encuentran sujetas a un ordenamiento jurídico del derecho mercantil, como lo son la Ley de Mercado de Valores, la Circular Única de Emisoras, el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Ley de Mercado fue reformada para crear una estructura del servicio que desempeña el sistema bursátil en el entorno. Uno de los derechos del entorno financiero es el derecho a revelar la información financiera a los inversionistas, así que había que contar con una regulación acorde a los estándares internacionales. Por ello, se redujeron los costos de los inversionistas. Uno de los grandes cambios que surgió fue la desaparición en la estructura de la figura del comisario y la entrada de empresas medianas al mercado de valores. La Ley de Mercado de Valores vigente y en cumplimiento de la misma destaca que las empresas grandes que cotizan en el mercado de valores hacen una oportuna y pertinente administración de los riesgos. El siguiente tema es la metodología de la información, que tiene como objetivo principal evaluar las fortalezas y debilidades de las empresas del sector privado que cotizan en el mercado de valores, haciendo un estudio en relación con diferentes empresas para llevarlas a una mejora continua, la cual es impulsada por la Asociación Latinoamericana de Facultades y la Escuela de Contaduría y Administración. El objeto fue identificar la obligatoriedad de gestionar los riesgos de las empresas privadas que cotizan en la bolsa. Lo que se encontró fue que éstas no tienen un análisis oportuno de los riesgos financieros y también se basan en 4 aspectos, que son la temporalidad, la especialidad, la corporalidad y la relacionalidad, efectuado con técnicas jurídicas. La primera etapa está enfocada en la orientación inductiva descriptiva, la cual describe a las empresas transnacionales y sus riesgos. La recuperación de la información de estas empresas transnacionales consistió en una búsqueda en la base de datos de la INEGI, la cual las categorizó por sectores económicos. De la metodología de la información fue la entrevista a los expertos que se basaron en su experiencia profesional para mantener la información fuera de suposiciones sobre las empresas transnacionales y sus riesgos. En este caso, para la recolección de datos se hizo una entrevista a los informantes que estuvieran vinculados a las empresas con preguntas abiertas y semiestructuradas definidas por los coordinadores del proyecto. Esta información se contrastó con otras fuentes como los reportes anuales que suben a la plataforma de la Bolsa de Valores de México. En la tabla podemos ver las empresas, cuántos años llevan en el mercado, su número de empleados y el sector al que pertenece cada una de ellas. Las empresas de estudio comparten riesgos como el riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo regulatorio y legal. Como finalización de este estudio podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero se puede decir que se evidencian 2 factores fundamentales,
la identificación del riesgo y la evaluación del riesgo. También, de acuerdo con la experiencia de las empresas que se entrevistaron con relación a los principales beneficios que ha traído la gestión de riesgos a la organización, esta no se puede medir muy bien y tampoco se reconoce el efecto financiero. Sin embargo, la percepción general es buena, ya que hay incrementos del mercado y pues al haber incrementos del mercado también incrementa el ingreso. Además, también se percibe un buen ambiente de control y eso es algo positivo. También las empresas del estudio coinciden en que una de las mayores dificultades que se han presentado en la gestión de riesgos es la concientización de las organizaciones a la evaluación del riesgo, ya que pues ha sido complicado crear esa cultura de riesgos como un elemento esencial para, decirlo así, para la consolidación e integración de los demás componentes del modelo de administración de los riesgos. Para concluir con este tema, podemos decir que la gestión de riesgos es muy importante para las grandes empresas privadas mexicanas, ya que desde un enfoque jurídico, estas están obligadas, por decirlo así, a cumplir las regulaciones del mercado de valores que son supervisadas por la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual es una agencia independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. También vemos que los altos funcionarios y directivos que toman las decisiones importantes, por decirlo así, de cada una de sus organizaciones, tienen la seguridad de la importancia en la gestión de riesgos. Por lo tanto, definen normas de control dentro de sus organizaciones para favorecer un ambiente operativo organizacional. Con esto podemos ver también que el área de control es una fuente importante y principal para evitar riesgos financieros. Si bien estos no se pueden mitigar del todo, porque es difícil, sí se puede tener un control más asertivo, logrando así la eficiencia en la disminución de riesgos.